Hola a todos, quiero darles la bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Aprendiz Musical, el podcast. Hoy vamos a estar charlando con Daniel Gregorio, pianista de la Ciudad de México, con un canal en YouTube bastante bueno que les recomiendo echar un vistazo para aquellos que estén interesados en el aprendizaje del piano. Obviamente vamos a estar hablando de su experiencia, de su trabajo como músico y especialmente como profesor de piano. También un poco acerca de sus proyectos, de las cosas que ha venido haciendo y de su canal de YouTube. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar nuestra charla. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Estamos aquí con Daniel Gregorio. Gracias Daniel por aceptar la invitación a el podcast de Aprendiz Musical. ¿Cómo estás? Bien, no, gracias por la invitación, Alfonso. Ya tenía rato que no hablaba con alguien así, en un podcast o en alguna entrevista o plática o lo que sea. Entonces me cayó bastante bien la invitación para retomar estas cosas, que también me gusta bastante hacerlo. Y pues nada, aquí estamos. Súper. Chévere. Pues de entrada, Daniel es licenciado en música. Yo también soy licenciado en música, pero hay una gran diferencia y es como que lo que quisiera empezar antes de entrar como tal en el tema, y es en Colombia, cuando a uno le dicen licenciado en lo que sea, ya de entrada esa palabra implica una connotación pedagógica. Es como traducir profesor de y la Ya. materia. Tengo entendido que en México no es así. Entonces, No. me gustaría como ver eso. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la connotación de ser licenciado en música? Pues, a ver, según yo tengo entendido, aquí en México, justo la palabra licenciado es que tienes como el permiso, por así decirlo, de ejercer una actividad profesionalmente y cobrar por ella. Porque justo, por ejemplo, en mi facultad, mi título dice licenciado en música piano, pero hay una carrera de educación musical como tal. Y digamos que, por ejemplo, en mi carrera que es piano, sí tuve algunas materias que tienen que ver con la enseñanza, pero son muy pocas en comparación con las que tienen, por ejemplo, la gente de educación musical. Yo tuve psicopedagogía, tuve una materia que se llamaba prácticas docentes supervisadas, pero fueron materias muy hacia el final de la carrera y de un par de semestres. Entonces, digo, un par de semestres en 10 años es nada realmente. Eh, entonces sí, se supone que aquí cada carrera tiene como un propósito específico, ¿no? Se supone que si estudias licenciatura en piano, idealmente tendrías que dedicarte a tocar, a ser pianista, a ser ejecutante, ¿no? Ya en la práctica eso no pasa nunca, en absoluto, pero eso es otra cosa. Sí, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, de entrada, podríamos decir, aquí digamos como para dejarlo más claro y en términos generales, Daniel es pianista, Sí, ¿sí? sí, eso dice el Con un título, título sí, universitario en piano. sí. Sí, que justo es curioso, ¿eh? Porque a mí cuando a veces me preguntan, sobre todo gente que no me conoce, eh, a veces me es un poco extraño decir, soy pianista, porque en realidad no me dedico a tocar prácticamente. Aunque mi título sí dice pianista, pero es curioso eso, justamente. Bueno, vamos comenzando ahora sí un poco para atrás, ya teniendo en cuenta esto. ¿Cómo llegamos digamos, a este punto del tema del piano? Entonces, mm, aquí ya varias veces he dicho que el entorno social, familiar, eh, digamos, alrededor de incluso desde antes del nacimiento, va encaminando, geográfico también, el entorno geográfico, Sí, influye mucho en hacia dónde una persona puede ir caminando y puede irse formando, no solo académicamente, sino formando su pensamiento, sus sentido, digamos, de la estética, sus gustos y demás. ¿Cómo fue en el caso de Daniel digamos, esos primeros ambientes en los que
estuviste involucrado y que te fueron como encaminando en la parte musical. Sí, creo que fue que realmente, o sea, quizá es algo poco común en algunas partes, o no sé, siento que alguien que sea, por ejemplo, que esté en Europa o en algún otro lugar con una educación musical como más organizada, le podría parecer extraño, pero en realidad eh, yo llegué a la música un poco por casualidad, no sé, porque yo no tengo ningún familiar que sea músico. Mis papás, de hecho, ni siquiera tienen una licenciatura, no tienen una carrera. Entonces, la única razón por la que me empezó a gustar el piano es porque, pues sí, a mi mamá le gustaba escuchar música instrumental y a veces ponía cosas, CDs todavía, en donde venía una que otra pieza para piano. Pero ni siquiera era, o sea, no era Chopin, Beethoven, ni nada de lo que me enseñaron ya cuando estudié formalmente, sino que eh, era música instrumental, pero más popular, ¿no? No sé qué tan conocido sea por allá, pero Richard Clayderman, Raúl Di Blasio, ese tipo de Estaba pianistas. por decir, mínimo era Richard Ajá, Clayton. exacto, exacto, exacto. A mí me llamaba la atención. Bastante tiempo antes de empezar a estudiar el instrumento, pero fue algo que no se dio. Y digamos que, aunque yo ya tenía digamos, la idea de que me gustaría tomar clases, pasaron como 3 o 4 años hasta que ya realmente empecé a tomar clases. Eh, entonces, pues eso fue un poco, también recuerdo que cuando ya me decidí por tomar clases fue porque estaba yo en lo que es acá la preparatoria, el bachillerato, y, y en ese momento como que a mí ya se me había olvidado un poco que me gustaba el instrumento y que me gustaba esa música, y resulta que este amigo al parecer tocaba un poco o había tomado algunas clases, y entonces me despertó un poco otra vez el interés. Yo le preguntaba incluso cómo se leen las notas y cosas así, pero realmente ahora a la distancia lo veo y él tampoco es como que supiera tanto, incluso para un nivel amateur. O sea, eran cosas muy básicas, pero digamos que con el puro hecho de yo saber que tenía alguien cerca a quien le interesaba eso también, me regresó a mí como ese interés ya más fuerte de, no, bueno, ahora sí quiero tomar clases. Y ya, poco tiempo después comencé en una escuela privada de acá, sin ninguna intención, solo porque me gustaba. Y ya después lo profesional ya vendría más adelante. El círculo de influencia a mí siempre es algo que me llama muchísimo la atención y es como uno siempre va a tener alguna, no sé, como que se va a identificar con personas que tienen pues gustos similares y pero ese gusto también se va formando desde antes, ¿no? Desde casa primeramente porque pues es el entorno familiar es como el más próximo y uno de alguna manera va a empezar a imitar ese tipo de expresiones, digámoslo, de Sí, casa. Y cuando uno ya entra al siguiente, digamos, nivel de círculo social, pues va buscando como con quién uno empatiza más y las cosas nuevas uno como que las filtra gracias a eso primero que vio en casa. Súper, sí. a mí es algo que me parece súper interesante. Es como, no sé, es como muy fascinante. Y lo que decías de, digamos, de Europa, y Sí, lo que decías un poco de la parte organizada de la música, ese tipo de gente en ese tipo de países tiene también una historia detrás, social o política, o bueno, de sí, todas maneras cultural, y esas familias así tampoco tengan, digamos, que creo que es un poco más difícil ahora, pero de esas personas que quizás ya no tienen un nivel académico alto, de todas maneras traen como un, no sé cómo decir, como un trasfondo muy distinto y van a influenciar diferente a sus niños. Yo conocí una vez a un ruso sí. que también venía de una familia de campesinos y él, sin mucho, digamos, nivel académico, él había estudiado algo de manufactura de zapatos o algo así, o sea, digamos algo muy Sí, socialmente algo muy normal, ¿sí? Y me hablaba de Rachmaninoff con una, no sé, como con una pasión, como si uno estuviera hablando, no sé, del Chavo del Ocho o algo así. sí, claro. Incluso Pero sí tenía pasa una mucho. orguetica chiquita y tocaba algunas piezas y es increíble. Entonces eso,
¿Qué ibas a decir? No, que yo no he tenido contacto tan directo con ese tipo de gente, pero por ejemplo, un amigo pianista de acá que estudió un par de años en Mónaco, eh, decía que, por ejemplo, los franceses sí tienen mucho también esta cosa de tocar a sus compositores, ¿no? Y de escucharlos aún sin ser músicos. Eh, y eh, recuerdo también a otro amigo que, ¿de dónde era este? Otro, se me fue ahorita la idea, pero igual, o sea, no recuerdo de qué país era, pero aún las personas que digamos no estudiaban música, no, él había estudiado en Polonia, ya recordé, y contaba que pues justo en Polonia toda la gente, fuera o no músico, eh, escuchaba a Chopin, ¿no? Y seguro también a otros compositores polacos, digo, él hablaba de Chopin porque a él le gustaba mucho y a mí también, entonces como que por ahí iba la cosa, eh, pero bueno, incluso el aeropuerto tiene su nombre, ¿no? El aeropuerto de Varsovia tiene el nombre, entonces sí, como dices, es otra cosa. Y no sé en Colombia, pero aquí en México no pasa tanto o no de la misma forma, digamos, sí los mexicanos, pues sí pueden hablar mucho de compositores mexicanos, pero más sobre todo de compositores populares, ¿no? No tanto de compositores académicos, digamos. Y estos otros dos ejemplos son de personas que sí me decían que hablaban de todo, ¿no? Desde compositores de música clásica o académica hasta compositores más populares, ¿no? Tanto en Francia como en Polonia y eso. Entonces, pues sí, es otro tipo de cultura, siento yo. Sí, sí, sí. Tengo como una pregunta con respecto al estudio, a esa academia, digamos. Pero no tanto a la academia, sino ¿en qué ciudades que estás? En Ciudad de México, digamos que crecí realmente, o sea, de los 5 a los 20, no, de los 5 como a los 22, viví en una provincia muy cercana a la Ciudad de México, pero bastante más rural, digamos. Eso, o sea, yo crecí bueno, ahora es una ciudad pequeña, pero cuando yo crecí era un pueblito. El acceso, digamos, a educación musical de alguna manera formal, muy entre comillas formal, no era como tan fácil o como tan accesible. No sé, en tu caso ahí, o sea, si de pronto estaba más a la mano el poder acceder a un profesor. Eh, no exactamente. En donde yo vivía, sí, sí había una casa de cultura, que son muy comunes por acá, y digamos sí había clases, pero pues justo eran más clases grupales, quizá no con maestros tan preparados, y quizá era la única opción, ¿no? Digamos, cercana. La escuela en donde yo comencé a estudiar de manera privada, en realidad, me quedaba como a 2 horas de viaje de donde yo estaba. Entonces, y hasta la fecha eso sigue pasando. Quizá ahora es menos porque siento que, pues no sé si entre la tecnología y otras cosas, cada vez hay mm, más centros de enseñanza, ya sea profesional y también amateur. Entonces va siendo más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ahora ya en donde yo vivía antes, pues ya hay más maestros particulares, ya hay una que otra escuela, pero cuando yo quería entrar a tomar clases, eh, para buscar una opción que se viera un poco mejor, eh, pues sí tuve que ir bastante lejos, ¿no? Y ya para estudiar profesionalmente, ni se diga, eso sí, para estudiar profesionalmente, realmente toda la gente de México, casi siempre que se concentra aquí en la Ciudad de México o en otro par de ciudades. Las escuelas de música están muy centralizadas, eh, y pues también por eso hay mucha competencia para ingresar. Entonces sí, no es tan sencillo. Yo creo que el poder estudiar música, el poder acceder a clases de música, yo considero que sí es de alguna manera un privilegio porque Sí. no todo el mundo se lo puede permitir, a pesar de que hayan opciones gratuitas. Siempre hay algo que, digamos, como
que dejar de lado para poder ir, ¿sí? Y si uno puede dejar de lado algo o dejar de pensar en algo para poder tomar clases de música, me parece que es de alguna manera un privilegio. Pero ¿consideras que de pronto hay una ventaja en las personas que están dentro de la gran ciudad, digamos, a las personas que les toca, digamos, desplazarse más? Sí, digo, de entrada, algo tan simple como que el salario promedio en la ciudad es más alto, nada más por donde estás. Entonces, eso ya te permite pagar una clase de instrumento y quizá incluso hasta con mejores profesores, ¿no? Porque, digo, no es una regla, pero en general sí, entre mejor es el profesor y más preparado está, el costo va a ser mayor de la clase. Eh, y eso yo lo sé ahora más también justo como profesor, porque una de las razones de que yo viva aquí es que yo sabía que cuando terminara la carrera, si quería tener acceso a alumnos que al final, o sea, son mis alumnos, pero también son clientes. Si yo quería tener acceso a personas que pudieran pagar una clase con un costo mayor, en donde yo vivía no lo iba a encontrar, porque no hay esa economía. Entonces sí, o sea, el puro hecho de dónde vives ya te cambia totalmente el panorama. Incluso hasta para aprendizaje que quizá no tiene que ver directamente con las clases, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que aquí en la ciudad tengas conciertos de pianistas o incluso de otros músicos hasta populares que los puedas tener cerca, que sean a veces más accesibles, ¿no? Porque muchas veces vienen a tocar con las orquestas de aquí de la ciudad, que algunas son subsidiadas por el Estado o por fondos privados, pero muchas veces los boletos son más accesibles, ¿no? Entonces sí, creo que vivir aquí definitivamente te da más opciones de maestros, tan solo, como decía, el hecho de que vivir aquí, la mayoría de la gente que vive aquí tiene un salario más alto, pues sí, hace mucho la diferencia. ¿Cuáles entonces serían las ventajas o los privilegios que tienen las personas de un entorno rural por sobre los de la ciudad en cuanto al aprendizaje musical? O Pues o sea, definitivamente no lo... nunca me lo habían preguntado así y yo así de entrada te diría que casi ninguna, porque siempre estás peleando justo con, por ejemplo, yo que venía desde tan lejos a la escuela, ese tiempo perdido en el transporte es algo con lo que siempre estás peleando un poco. Y yo veo a la gente que estudia, por ejemplo, en mi facultad, que hay mucha gente que viene desde lejos y que de lunes a viernes viene a estudiar acá. Y yo realmente no le veo ninguna ventaja. Te digo, por algo yo terminé mudándome desde antes, ¿no? O sea, yo ya había pasado, no sé, 4 años haciendo ese viaje de 2 horas para venir y luego 2 horas para regresar eh, nada más para estudiar acá y luego no tenía tiempo para practicar, ¿no? O para hacer otras cosas, o llegaba ya a mi casa cansado, gastando además en transporte, gastando en comer fuera. Entonces, yo creo que tendría que hacer un sobreesfuerzo para encontrarle alguna ventaja real a vivir, al menos para estudiar música formalmente, ¿no? Creo que es, para otras cosas, pues sí, quizá vivir en la provincia o en un entorno más rural, pues puede tener sus ventajas, pero para eso en particular, creo que no realmente. Yo creo que de pronto la ventaja que puede, o una de las ventajas que se me ocurren, podría ser un poco la, no sé si llamarlo inocencia, Sí. de aventurarse a explorar ya, digamos, por su propia cuenta. Digamos, el estudio formal, de verdad, yo lo veo muy complicado, a menos de que esté en un sitio con muy buena cobertura y internet y pueda pagar clases en línea. Pero si no, hay mucha gente, digamos, dentro de personas que han avanzado o han permanecido en la historia, que no necesariamente tuvieron estudios formales y pudieron Sí. hacer cosas interesantes. Se me ocurre, creo que más ahora, más podríamos decir en la música popular, eh, y son personas que no necesariamente tienen una formación académica. Hoy en Sí. día hay personas que también viven de la música y bastante absurdamente bien y no necesariamente tienen Sí. acceso o tuvieron acceso a la educación formal y Sí. no necesariamente son de entornos rurales. Entonces, creo que a veces podría llegar a tener una ventaja
no sé, es que no se me ocurre otra palabra, pronto esa inocencia de no saber tanto tecnicismo y simplemente lanzarse y lo que salga y lo que me guste y es como un poco de libertad, digamos. Curiosamente, ahora que lo mencionas así, em, aquí en México, yo creo que la mayoría de la gente que estudia música estudia, digamos, ya tarde, ¿no? Entre comillas, porque eso de la edad es todo un tema, pero digamos que siempre se dice como, bueno, si vas a estudiar música profesionalmente, están como estos clichés de tienes que empezar a los 5 años, ¿no? Pero aquí en México eso no pasa. Pero algo que sí pasa es que hay, por ejemplo, bastantes lugares que justo son comunidades, no ciudades, en donde sí hay un acercamiento a la música justo por tradición. Por ejemplo, en mi facultad, muchos de quienes estudian instrumentos de aliento vienen de estos otros lugares, de estados que no son tan favorecidos aquí en México. Y son personas que muchas veces empiezan a tocar muy pequeños porque en esos lugares hay bandas que muchas veces tocan en las festividades de los pueblos o que tocan en algunas ceremonias y así. Por ejemplo, yo cuando estuve en la facultad, en algún momento hice ensamble con una chica clarinetista que justamente así ya había comenzado. Comenzó bastante más pequeña que yo y fue por la banda de su pueblo. Eso sí, cuando quiso estudiar profesionalmente ya, y sobre todo en un medio así tan específico como de la música clásica, tuvo que emigrar. Pero, por ejemplo, yo sí veía que ella tenía, al menos auditivamente, me sacaba mucho de distancia por ese entrenamiento previo que tuvo, que incluso ni siquiera fue una cosa así súper eh, en forma, ¿no? Pero aún así le ayudó un montón y tenía otras habilidades más desarrolladas. Justo el tocar en un ensamble, pues ella lo venía haciendo desde hace mucho más tiempo del que yo lo venía haciendo y tenía que ver con esas características, ¿no? De las bandas de donde ella era. Sí, claro. Sí, la musicalidad o el oído o el escuchar a los demás. Sí, claro. Ujú. Bien. Bueno, estamos en qué edad entramos a esa academia? ¿Qué edad tenías? Tenía como entre 15 y 16 años, algo así, por ahí, más o menos. Claro, digamos en los clichés que mencionabas, a esa edad ya alguien tiene por lo menos unos 8 o 7 años ya de Sí, justo. experiencia, ¿sí? Sí, si empiezas a los Eh, 5 ya tienes 10 años sí, de experiencia. En Colombia pasa exactamente lo mismo y digamos, un problemita muy entre comillas con eso. La Sí, otra vez escuchaba a alguien hablar un poco de ese tema y decía que, bueno, era alguien hablando del violonchelo. Decía que si alguien empezaba a estudiar el cello con 5 años, cuando tuviera 15, eh, fácilmente podría ir a buscar trabajo en alguna orquesta juvenil y ya sí, tenía con qué responder. Y si alguien empezaba a los, ponía a los 13 años, pues apenas tenía 2 años cuando llegaba a los 15 y cuando tuviera 18, lo que estaría pensando es en ver cómo se sostiene y cómo sale a buscar trabajo en otra cosa y seguramente no tiene las herramientas para responder como instrumentista. Entonces, ese es, digamos, uno de los, muy entre comillas, problemas de empezar tarde, pero pues no quiere decir que, o sea, hay demasiados factores que influyen, ¿no? sí, Pero no quiere decir que de pronto sea realmente un problema real. Eh, cuando, cuando uno se va a presentar a la universidad, en muchos sitios, hay, digamos, no sé, vamos a poner el ejemplo con piano, que es un instrumento bastante popular, pedido y mucha gente se presenta a piano. En sí, muchos sitios dicen hay, no sé, 5 plazas para piano, ¿sí? 5 cupos. Y si se presentan, no sé, 50, pues los que pasaron con mejor calificación, digamos, van a tener su cupo si llegan a convencer también los estándares, ¿no? Porque si solo sí, 2 los cumplen, muy seguramente todos los demás se van a quedar por fuera, así hayan 5 cupos. Cuando yo sí, entré a la universidad, fue bastante curioso porque ya las políticas de la universidad no tenían en cuenta eso. Ellos decían, necesitamos 40 para toda la carrera. Entonces, los 40 que quedaron adelante en el examen,
están aceptados. Así no haya cupo para el instrumento que pidió. Y como todo el mundo quiere tocar guitarra y piano, Sí. pues no vamos a crear una escuela de guitarra y piano, vamos a crear una escuela de música. Entonces necesitamos llenar los demás. Entonces la persona que, digamos, no le fue tan bien en su examen de piano, dice, bueno, ¿por qué no? No sé, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué no se mete a tocar tuba? Entonces, pasan ese tipo de cosas. Allá cómo es. O sea, obviamente cada universidad es diferente, pero allá cómo es. Pues digo, yo puedo hablar un poco más por las escuelas justo académicas, pero acá sí es muy de, o sea, sí hay una cierta cantidad de cupos disponibles y quizás si algún año resulta que hay un muy buen nivel y no sé, digamos, hay 30 cupos y resulta que 35 lo hicieron muy bien, pues quizás si lo dicen, bueno, que pasen los 35. Pero, pero no sé, por ejemplo, de mi escuela, yo sé que cada año hacen examen como más de 200 personas y justamente hay 30 cupos. Entonces, pues sí es mucha la competencia no, y al menos en esas escuelas no pasa eso que tú comentabas, de que, bueno, no quedaste en piano, pero si quieres puedes tomar este otro instrumento. No, sí es una cosa muy específica de que si quieres entrar a piano, tienes que hacer el examen de piano, si quieres, y no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Eh, y entonces, justamente por eso también mucha gente lo intenta más de una vez, ¿no? Yo en realidad ingresé al segundo intento, no al primero, porque estaba todavía, no estaba preparado para los exámenes. De hecho, en realidad al segundo examen ni siquiera me presenté porque sabía que no tenía repertorio. Hice el primer examen, ese sí lo aprobé y ya después no me presenté al segundo, pero el ¿De próximo qué se año. componía como tal la prueba? El primer examen era básicamente una prueba auditiva, más que nada. Era una grabación de aproximadamente 2 horas y te hacían preguntas como, escucha estas tres secuencias, estas tres melodías y escoge la que está desafinada. O escucha este ritmo y después escucha estas 5 versiones y señala cuál es la que es idéntica a la primera que se escuchó, ¿no? Entonces, ese examen sí lo aprobé. El segundo examen, que ya era el de repertorio, el de tocar como tal, ese ya no lo tenía listo, entonces ya no lo ¿Era presenté. un repertorio específico pedido por la universidad? Sí, sí, Ok. acá por lo menos, bueno, en todas las escuelas yo creo tienen muy especificado qué tienes que tocar. Por ejemplo, en mi escuela, para lo que llaman el nivel propedéutico, que es el nivel al que entra casi todo mundo al inicio, a menos que tenga 5 años, hay un nivel más infantil, pero digamos que casi todo mundo comienza su carrera en ese nivel propedéutico, que, y ahí el repertorio en piano, pues son 5 obras, una obra de cada periodo, con cierto nivel, una prueba de lectura a primera vista, y ya, eso es lo que tienes que ¿Eso presentar. sería ya para la licenciatura o es antes? Es previo, justo es un propedéutico de 3 años que tienes que hacer previo a la licenciatura. Entonces te hacen ese examen para entrar al propedéutico, después haces tus 3 años de propedéutico y después te hacen otro examen para entrar a la licenciatura. Eh, entonces sí puede ser complicado. Sí, por ahí alguien decía que la carrera de música es la única carrera en la que hay para entrar ya hay que ser músico. Sí, justo. Sí, hay que saber bastante, no. Y eso a mucha gente le pasa, pero, o sea, cada año yo veo que en Facebook hay gente que llega y pregunta, oigan, yo quería ingresar a la carrera, pero veo que ya tienes que saber tocar y no poca cosa, Veo que ya tienes que tengo saber 20 bastante. años de retraso. Ajá, exactamente. Y entonces, pues mucha gente no se da cuenta hasta, o sea, están con la idea de que sí, sí, ya terminé mi bachillerato, ahora sí voy a estudiar música profesionalmente y de pronto se dan cuenta de que no, de que pueden hacerlo si se toman el tiempo para prepararse y después ingresar. Pero en ese momento siempre es un shock así de, ¿cómo que no voy a entrar a la universidad este año? Que creí que ya iba a entrar a la universidad. Este, ¿Cambia algo para los que entran a educación musical?
Sí, el repertorio es un tanto diferente y no solo el repertorio, a los de educación musical, por ejemplo, les piden cantar una canción, me parece, eh, y les piden también hacer una clase muestra, cosa también un poco extraña, ¿no? Porque pues, voy a estudiar para ser maestro, pero para ingresar ya tengo que presentar una clase, entonces no sé, digo, por alguna razón esos son los parámetros de la universidad, ¿Será lo pero mismo bueno. para los otros maestros de otras áreas o será solo para los de música? Yo creo que solo para los de música. Y también algo curioso es que mucha gente que entra a educación musical justamente ya son muchas veces gente con más edad, porque son gente que ya de alguna manera trabaja en eso eh, por su cuenta y muchas veces la razón de ingresar a la carrera de educación musical es, bueno, quiero una certificación, ¿no? Que yo pueda mostrar para dar clases más allá de, miren, sé tocar el instrumento, ¿no? Este, En y, Colombia y, y algunas universidades lo han hecho, sí. no siempre, pero sí lo han hecho. Certifican por Ujú. competencias, lo llaman, evaluación por Ya. competencias. Sí, acá hasta donde yo sé no hay algo así. Eh, entonces, pues, a veces no queda de otra opción. Eh, También mucha gente que, o sea, eso no debería pasar, pero una cosa es lo que debería ser y otra cosa es la realidad. También mucha gente lo que hace es que, como en educación musical, digamos que los requisitos del nivel del repertorio son un poco más sencillos y como son también más digamos que son más permisivos con el límite de edad. Hay mucha gente que dice, bueno, yo ya estoy súper grande, ya en piano no me van a aceptar o en otro instrumento no me van a aceptar, entonces me meto Las a educación articulaciones no musical. me dan. Ajá, y ya que estoy en educación musical, ya que ingrese, hago un cambio de área para pasarme a piano. No son todos, o sea, sí hay gente que sí estudia educación musical por convicción y por vocación, pero también pasa lo otro, también pasa que pues es como una manera de entrar. Bueno, ¿hay algún, digamos, no sé, algún ídolo de esa época o alguien que haya, como que te haya inspirado demasiado como para decir, de verdad yo me quiero dedicar a esto? ¿O alguien Em, así súper especial? mm, no como, o sea, creo que vino de dos lugares. O sea, creo que yo empecé a estudiar en la escuela particular y empecé a conocer más ese lado de la música académica porque ahí tenía compañeros que justo ya tocaban más, podías convivir con personas que quizá estudiaban por pasatiempo, pero ya tenían un poquito más de nivel. Y yo recuerdo mucho que escuché a un chico tocar un nocturno de Chopin. Yo jamás había escuchado nada de Chopin y me gustó mucho. Él empezó a tocar un nocturno súper famoso. Eh, y entonces después empecé a escuchar yo más música de ese tipo, empecé a ver que había concursos, que había un montón de cosas en internet. Y digamos que más bien la inspiración fue justo ver a esos pianistas en la red, así tocar esa música y ver lo complicado que era. Y después mi profesor de esa academia particular ya en algún momento me dijo que si no había pensado en estudiar formalmente música, o sea, como profesión, porque yo realmente iba a ser ingeniero, entonces pues fue un poco como la desviación. ¿Ingeniero de? Es, civil, ingeniería civil. Sí, de hecho aquí en el bachillerato, en el último año, las materias que llevas tienen que ver con tu carrera. Y yo llevaba puras materias de esa área, de ingeniería, bueno, de físico-matemáticas le dicen aquí, a esa área. Pero al final, pues cuando este maestro me lo planteó, dije, puede ser, sí, sí me gusta. Y realmente siento que algo que pasa mucho, no sé cómo sea la orientación vocacional en Colombia, pero aquí en México, yo platicando con amigos, a veces hemos llegado a la conclusión de que uno no sabe realmente lo que es su carrera cuando tienes que escoger. O sea, tengo justo amigos que son ingenieros, que son médicos, y la realidad de cómo es la carrera el día a día, nadie te la dice hasta que ya escogiste, ya estás ahí. Y no te enteras quizás hasta que ya estás en lo laboral. Y si te gustó, muy bien, pero si no te gustó, pues hay mucha crisis de carrera aquí, por lo menos aquí en México, sí me consta que hay mucha crisis de carrera.
Digamos, ¿qué momento así como una anécdota o algo así que puedas decir, expectativa versus realidad que te haya pasado, digamos, de antes de entrar a estudiar o estudiando a ya cuando saliste? Creo que fue algo más paulatino, pero digamos, quizá el choque más fuerte de justo expectativa contra realidad es que cuando yo ingresé a la facultad, pues yo sentía, dije, bueno, ya ingresé a la facultad. Cuando yo salga de aquí, voy a estar tocando muy bien y voy a tener una carrera y así, ¿no? Y después te das cuenta de que la facultad tiene muchas cosas buenas, tiene buenos profesores, pero también tiene muchas cosas malas y te das cuenta, por lo menos en cuanto al instrumento, muy específicamente se refiere, todas las personas que yo conozco que sí se dedican realmente a tocar, eh, quizá estudiaron en alguna escuela oficial, pero además de eso tomaban clases particulares con algunos otros profesores, en alguna otra escuela privada, o fueron a estudiar al extranjero, o tenían familiares que eran ya músicos de renombre. Entonces creo que sí, yo entré como con una expectativa de lo que me iba a ofrecer la escuela y con el tiempo me he dado cuenta de que para lo que yo quizá quería hacer en ese momento, tenía que haber hecho otras cosas y no lo supe hasta mucho después. Entonces, pues creo que ese es quizá el shock más grande de todos. Eh, y pues ahora intento justo también con mis alumnos hacerlos muy conscientes de eso. Ahora que, por ejemplo, preparo alumnos para entrar a la facultad, eh, si les pregunto y si me dicen que se quieren dedicar a tocar, sí los invito a que también exploren otras cosas porque no es nada más estudiar en una facultad así. Es como, me hiciste recordar un profesor que decía, si usted quiere morir musicalmente, quédese aquí. Sí, sí, sí. Sí, es que de verdad sí hay muchas cosas que uno no se espera, que no funcionan bien en la facultad y en muchas de las escuelas de aquí, de la Ciudad de México y de México. Pero de eso uno no se entera hasta ya mucho después, sobre todo si no tienes, o sea, si como yo no tienes una familia musical que ya se dedique a eso, que esté en el medio, que sepa cómo funcionan un poco las cosas, eh, pues nadie te lo dice hasta que tú solo te vas dando cuenta de cómo pasan las cosas. Claro, es como también esa idea romántica de, bueno, yo voy a convertirme digamos, ahorita lo que más podría estar de moda, no sé, voy a convertirme en cantante de reggaetón y yo voy a hacer mucha plata y voy a llenar estadios y no sé qué. Sí, Cuando, o sea, eso pasa, pero no pasa para todo el mundo. Porque una no, cosa es digamos, el objeto o el producto de lo que yo quiero hacer o la motivación, y otra cosa es cómo se mueve el negocio y la industria detrás. Es un poco sí, como lo también. mismo. No es simplemente asumir que el sitio me va a dar algo cuando en realidad hay toda una dinámica de industria que está condicionando todo. Y ahorita hablando de eso, de que esperabas algo de la facultad o de la escuela, es muy curioso que mucha gente o la gente que es instrumentista, que es concertista y que hace tour tocando, cuando uno va a averiguar la hoja de vida, no siempre se le da tanto protagonismo a la escuela, sino al maestro Sí, a los maestros con los que estuvo sí, clase. Yo creo que mucha gente también hace ese tipo de viajes o pagos buscando un maestro, no solo por el maestro, sino por de pronto las conexiones que puedan haber detrás. sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, cuando uno paga una clase en el medio musical, justo no estás pagando solo lo que te está enseñando el profesor. Mira, te voy a poner un ejemplo muy aterrizado. Quizá, espero que no se sienta como egocéntrico esto, hablando un poco de mí, pero, por ejemplo, eh, ya están próximos a realizarse los exámenes de ingreso de la facultad. Y yo junto con otro colega organizamos una masterclass para que nuestros alumnos pudieran tocar su repertorio del examen en una buena sala, con un buen piano y revisados por una maestra que es también, que tiene su cierta reputación, ¿no? Eso es algo que yo, por ejemplo, no tuve cuando yo
me preparé para mi examen. Y sé que es algo que no van a tener varios de los que hagan ese examen de ingreso. ¿Y por qué esos alumnos pudieron acceder a eso? Bueno, pues porque están pagando una clase con mi colega o conmigo, que ni siquiera es como que seamos los maestros más costosos de México, ni nada, pero simplemente quién es tu maestro te puede dar acceso a otras cosas que quizá de otra forma no vas a tener. Entonces, sí es todo un tema. Eh, y así pasa, yo he sabido de casos de gente que va a pedir trabajo a escuelas o a otros lugares y cuando dice el nombre del maestro ya las puertas se abren, ¿no? Totalmente. Sí, claro. Y hablando del tema de la enseñanza, ¿hay o sea, cada persona es muy diferente precisamente por el entorno en el que viene, por el trasfondo musical, la experiencia, la edad y, bueno, muchos factores? ¿Hay alguna, como un parámetro así general o una manera, digamos, de análisis que tengas con cada estudiante y decir, bueno, esta persona es como tal así, o yo tengo estos métodos, estos libros, o cómo sería esa parte, esas decisiones que tomas a la hora de empezar a enseñar? Pues es algo complicado porque justo, digamos que en mis videos y cuando me preguntan en alguna situación así, que no es muy frecuente que esté yo en algún podcast o en alguna entrevista, yo siempre lo que termino diciendo es que yo no tengo ni un método, ni estoy casado con ningún libro, ni nada, porque, por ejemplo, en mis alumnos los puedo dividir para empezar en gente que estudia simplemente porque le gusta y gente que sí se quiere dedicar profesionalmente. Entonces ahí ya hay una gran diferencia. Yo, por ejemplo, sé que con la gente que estudia por pasatiempo, muchas veces ahora lo que sucede es que digo, bueno, los entrevisto siempre a todos eh, para preguntarles qué te gusta, qué quieres aprender, ya tomaste clases, por qué dejaste esas clases, por qué no te gustaban, por qué sí te gustaban. Y entonces ya los entrevisto, escojo algún material para los alumnos, pero con la gente que estudia por pasatiempo, con las primeras 3, 4, 5 clases, te vas dando cuenta de cuánto tiempo tienes realmente para estudiar, qué tanto lo aprovechan, te vas dando cuenta de incluso hasta cuestiones más personales, ¿no? De su psique, de, por ejemplo, yo he tenido alumnos que cada que tocan y se equivocan, inmediatamente piden perdón y dicen, ay, no, lo hice muy mal. Y eso es importante porque te habla de en dónde está su concentración y de cómo funciona un poco su cabeza, ¿no? Tengo alumnos que, por el contrario, tocan y si se equivocan no pasa nada y si suena feo no pasa nada. Y eso tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Entonces, porque, pues no sé, yo siempre he creído que un poco hay que tener balance, ¿no? Si estás tan ansioso por hacerlo todo perfecto que incluso mover un dedo te causa trabajo o tienes que estar cuestionando exactamente cada movimiento que haces, eso no ayuda mucho. Pero si eres una persona que tampoco pone mucha atención a las cosas y tocas como sea, sin preguntarte nada, sin escuchar, sin observar, eso también es un problema. Y la manera de resolver esos problemas es muy diferente. Incluso puede ser el mismo problema y hay gente a la que tú le puedes decir muy directamente, oye, ¿sabes que yo observo esto? Y lo pueden reconocer e intentan corregirlo. Y además, yo como profesor, hay alumnos con los que entro más rápido en confianza porque somos compatibles por personalidad o cualquier otra razón. Y entonces puedo decirles, oye, ¿sabes qué? Yo veo que tienes mucha ansiedad por tocar bien y creo que eso no te está ayudando. Pero hay alumnos con los que quizá no tengo ese tipo de relación tan profunda todavía y aunque yo vea esas cosas es complicado decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Yo veo que tienes un problema de ansiedad y eso está haciendo que no toques bien el piano. No es tan fácil. Entonces, es eso con los alumnos que tocan por pasatiempo y con los alumnos que van a un nivel profesional, pues también hay de todo. Hay gente que es muy concentrada, que absolutamente todo lo que les dices lo hacen. Hay gente que lo hace en el momento y después pasa una semana y regresan a su clase y otra vez ya no hicieron lo que les dijiste. Entonces también es muy extraño a veces. Hay gente a la que le funciona mejor
recursos visuales, hay gente a la que le funciona mejor verte a ti tocar, hay gente, no sé, que le funciona trabajar el ritmo corporalmente, hay gente que le funciona cantar. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos no les gusta cantar para nada, ni a los que estudian profesionalmente, ni a los que estudian por pasatiempo. Y hace poco me llegó un caso extrañísimo de un alumno que sí le gusta cantar. Entonces, bueno, se aprovecha eso. No sé, o sea, siento que el problema de la enseñanza tiene tantas variables que es un poco imposible realmente decir, esta es la fórmula, esta es la solución. Por lo menos yo lo veo así. Y claro, o sea, sí hay cosas que yo sé que les tengo que enseñar a todos, pero siento que sí es algo mucho más complejo la enseñanza de lo que pudiera parecer a primera vista. Sí, y también creo que no se termina de aprender esos truquitos, digamos. Sí. Y a veces como que volvemos otra vez un poquito para atrás, como que se idealiza lo que pronto la universidad le puede brindar a uno. Y Sí. por lo menos en mi caso, que yo desde el principio sabía que iba a estar en la parte pedagógica, yo no siento que yo me haya, que no haya recibido algo orientado específicamente a la enseñanza musical. Recibí Sí. otro poco de cosas como lo que decías de psicología, del desarrollo, vi cosas de evaluación, vi cosas de diseño curricular, por ejemplo, aquí en Colombia no hay un currículo estándar para música. Ya. Ahí lo llaman es lineamientos curriculares para artes. Entonces no hay nada como específico que uno pueda, o siquiera un contenido que uno diga, bueno, por lo menos ahora yo estoy en Australia, aquí sí hay eso. Hay una entidad que incluso evalúa los diferentes niveles y cada nivel tiene sus estándares y sabe qué debería la persona ser capaz de hacer en ese nivel. Y creo que todos esos niveles es lo que se ve antes de entrar a la universidad, creo, no estoy seguro. Pues, Entonces, sí. empieza desde lo más básico y cada niño, cada persona que va aprendiendo se va, digamos, fortaleciendo en aspectos muy puntuales. Obviamente esto dentro de lo que es el instrumento, ya lo humano eso ya es aparte, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, sí. Pero ese yo creo que es un problema así gigante que yo me he cuestionado mucho ya desde hace tiempo, que es que realmente es muy difícil definir qué debería de enseñarse en una escuela de música. Porque yo lo veo con mis alumnos particulares y digo, es que todos son tan diferentes y todos quieren cosas tan diferentes del instrumento que difícilmente podría enseñarles lo mismo o difícilmente puedo priorizar las mismas cosas con todos. Claro, cuando ya van a un estudio profesional, ahí sí puedes hacerlo quizá un poco más, de manera más sencilla, porque dices, bueno, ok, para el examen de ingreso te piden esto y para tocar esto entonces necesitas estas otras cosas. Pero cuando es una persona que no va a estudiar profesionalmente y que tiene un interés muy particular, o sea, si alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero aprender a improvisar. Bueno, sí va a haber cosas que le voy a dar que son básicas, pero voy a tener que hacer algo muy específico para poder llevarlo a ese camino de la improvisación, sin mencionar que ese no, que además esa no es mi especialidad, ¿no? Y si llega alguien que me dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero aprender a tocar, pero lo que quiero realmente es que si tú me pones una partitura enfrente de lo que sea, la pueda tocar. Y ahí te ponen en un problema, ¿no? Porque dices, bueno, sí, pero no es lo mismo leer un estándar de jazz que leer una sonata de Mozart. Y entonces lo que tú me estás Que una pidiendo es una salsa. cosa así. Exacto, exacto, una cosa así. Me estás pidiendo una generalidad que es complicada, ¿no? Entonces empecemos por algo que te gusta más de todo. Entonces, Sí, volviendo, por ejemplo, al tema de lo de acá, es que ahora se me pasó ahorita que del enfoque o el propósito, aquí yo he visto entre los libros, específicamente de piano, es el único instrumento, porque hay para todos los instrumentos sí, estos estándares. Para el piano únicamente es el único donde hay como dos dos enfoques. ramas. Hay uno que lo llaman algo así, la traducción sería algo así como piano por diversión o por ocio Mm, mm. y el piano de verdad.
Ya. El piano a secas. Sí, ¿Sí? Entonces, claro, se sobreentiende en o se puede uno imaginar que, bueno, si yo no quiero realmente meterme de cabeza a un estudio riguroso del piano, pues yo sé que me voy a ir por el otro lado y las piezas van a tener algunas cosas como de música popular, de jazz o algo más tranquilo. El otro, conforme va avanzando los niveles, obviamente va a tener algo más puro y duro y clásico y académico. Y el sí, hecho de que sea producido y hecho acá, pues también va a tener una connotación a la música popular de por acá, ¿sí? sí, No sé, a lo anglo, porque aquí tampoco es como que haya un estilo de música folclórico de acá, sí, no existe. Es más eso, sí. Yo tenía una pregunta en cuanto a la edad. ¿Hay algún sí. límite de edad que tienes o está enfocado únicamente a los que se van a presentar al examen? Yo como profesor, Sí, no, en realidad no. Realmente, digamos que doy clases a cualquier edad y a todos los niveles. Lo que sí sucede es que o sea, reconozco que no se me da mucho darle clase a niños y yo digamos que, recuerdo, yo recuerdo un video que vi que comentabas una ajá, experiencia un poco trágica, sí, tragicómica, sí, de enseñando a niños. sí. Yo por lo menos tampoco siento que sea mi fuerte. No. Sí, no, es que digo, no sé, siento que para empezar depende mucho de la edad, ¿no? También decir niños así a secas o sea, no es lo mismo un niño de 5 años que uno de 10, ¿no? Sí. Totalmente. El tipo de actividades que en teoría tienes y puedes hacer con ellos, e incluso no es lo mismo el niño de 5 años número uno que el niño de 5 años número dos. Yo he tenido en la historia alumnos de 5 años que pueden estar muy quietos y concentrados por mucho tiempo y niños que en 2 segundos ya perdiste su atención así de la nada. Y también pasa con los adultos, pero quizá porque ya estamos más sometidos o más socialmente regulados, ya no es tan fácil, ¿no? No sé, pero el punto es que no es algo que se me dé mucho, incluso por carácter. Y además ahora pasa que como muchos de mis alumnos llegan, y de hecho más bien todos mis alumnos llegan por el canal o porque saben que doy clases, es muy raro que me pidan clases. Digo, los niños no escriben correos, no escriben emails. Y se me ha tocado que me escriban padres de familia así de, es que quiero que le dé clase a mi niño, a mi hija, así. Y realmente lo que prefiero es derivarlos a alguien que yo sé que sí da clases a niños, que tiene más experiencia con niños y que incluso en carácter puede hacerlo mejor, ¿no? Yo lo vi mucho, trabajé como 4 o 5 años en un centro cultural y había un colega pianista ahí que yo lo veía dando clases a niños y yo decía, es que yo no puedo hacer eso, yo no, mi personalidad no me da, aún y aunque quisiera, no lo logro, o sea, yo no los puedo hacer reír igual, no les pongo las mismas actividades, no los veo contentos, no sé, me cuesta mucho trabajo. Entonces prefiero ahí sí derivarlos a alguien más. Hacia arriba no tengo problema, digamos que creo que en cuanto a ya gente mayor, ahí sí no tengo ningún tema. Creo que también me es más fácil a veces. Eh, pero sí, esa es la cuestión. ¿Cuáles serían, digamos, los retos, aparte de enseñar a niños, o cosas que de pronto en este rol de profesor has sentido como que esto definitivamente me toca aprenderlo porque lo necesito y lo quiero hacer? No, sí, porque hay cosas que uno dice, bueno, yo no puedo o yo no quiero, lo mando con otra persona, pero hay otras cosas que digamos como que casi que por obligación ha tenido Sí, que no se pueden evitar, como qué sería de pronto esos desafíos que no, porque ya dijimos, ¿no? O sea, te preparaste para tocar piano sí, y ya en este rol de profesor, pues hay muchas cosas sí, nuevas. ¿Qué cosas no has podido evitar y has tenido como que enfrentarte, sí. sí o sí? Sí, que de hecho he de decir que soy muy consciente de que esta cosa de, bueno, eso no lo hago y eso no lo quiero hacer y prefiero derivarlo, eso es desde un lugar de privilegio, porque hace 5 años no podía darme ese tipo de privilegios de decir, bueno, esto no lo quiero hacer, porque el canal ha cambiado mucho las cosas y porque por lo que sea, ahora la gente me busca más. Pero sí, justamente, pues retos desde lo típico, justamente de que llegue un alumno y quiera tocar Elton John o salsa o cumbia
o el soundtrack de Interstellar o de Jurassic Park. Y pues todas esas son cosas que de algunas hay partituras, pero a veces no. Tengo una alumna, por ejemplo, que es bastante reto su clase porque ella ya toca y digamos que cada clase es un poco una ruleta rusa de no tengo idea de qué vamos a ver. Porque lo mismo me puede decir, ¿sabes qué? Estuve viendo esta canción de Elton John, pero resulta que en esta versión en vivo hace un solo que no es como el que está en el disco y entonces lo quiero sacar, pero no lo he podido sacar, entonces ayúdame a sacarlo de oído y vamos a transcribirlo. Y pues es música que no es la música que yo estudié. Ahora estoy más familiarizado justamente porque el dar clases me ha obligado a eso, pero de inicio me costaba mucho más trabajo, incluso hasta leer, o sea, porque esta cosa de la lectura a primera vista quizás es una habilidad que los músicos clásicos se piensa que tenemos muy bien, y sí, pero no es lo mismo leer Bach, Mozart, Chopin, Beethoven, que leer una rítmica de pronto de Billy Joel o Elton John, que tienen un montón de síncopas y cosas así, puntillos, y además un montón de acordes de séptima, y además tienen, ¿cómo se llama? Intercambios modales y armonía que no es tan como la armonía tradicional. Y entonces te cuesta mucho más trabajo. Entonces, pues eso, o sea, y adentrarme en otros géneros que no son lo que a mí me enseñaron. Y aunque me gustan, tampoco son lo que más toco y no son lo que más escucho. Entonces es más complicado. Y el otro gran reto, los otros grandes retos, digamos que fueron en esa temporada eh, preprivilegios en la que daba clases en este centro cultural y tenía que darle clases a grupos de 15 o 20 personas. Al mismo tiempo, dar una clase a 15 personas, cuando además es un grupo que no está en el mismo nivel, que hay gente que llegaba sin saber absolutamente ni qué era la clave de sol y gente que ya tocaba el violín y entonces ya sabía leer bastante bien la clave de sol. Era todo un reto porque si me enfocaba en algunos, los otros se aburrían. Y, y además, encima de eso, en el centro cultural solo había un piano. Entonces, ellos tenían que llevar el instrumento y la mayoría sí lo llevaban, pero muchas veces pasaba que tenían que compartir teclados de 5 octavas o estar ahí turnándose el instrumento. Y mientras tanto, para los que no tenían instrumento, tenía que inventarme alguna otra actividad o ponerlos a leer o hacer algo, eh, porque si no, no se avanzaba. Y además, encima de todo eso, esos grupos eran mixtos, no eran el mismo rango de edad. Entonces, lo mismo tenía en el grupo un niño de 12 años, aparte, caso muy específico, un niño de 12 años al que sus papás lo llevan a natación, a ajedrez, a violín, a guitarra, a piano. Y entonces el pobre niño en la clase se estaba durmiendo siempre. Eh, y qué haces con eso? O sea, con eso ya no puedes hacer mucho, porque además tienes que estar atendiendo a la persona de 35 años que sí está intentando ponerte atención y tomar la clase. Yo la verdad es que, o sea, no me veo regresando a una situación así, pero siento que me enseñó mucho porque justamente todos esos retos me han aportado mucho al dar clase y digamos que ahora que doy clase en una forma muy privilegiada, pues es mucho más fácil, entre comillas, ¿no? Sigue siendo un reto, pero no tiene nada que ver con esas condiciones que sí eran otra cosa. Claro, yo creo que una de las cosas que también a uno le enseñan ese tipo de experiencias es a como también a darse cuenta qué cosas está dispuesta a aceptar y qué cosas definitivamente Sí, no. Y luchar obviamente por cada vez poder llegar a tener ese poder de decidir y de elegir sí, en qué verse involucrado y qué no. sí. ¿Cómo, con todo ese tipo de cosas que van saliendo y obviamente hay unos intereses más personal y particulares, cómo logras, digamos, mantener o equilibrar ese tiempo entre las responsabilidades de como profesor y con las cosas que quieres llevar a cabo? Empecemos a hablar directamente ya del canal de YouTube. O sea, como que Sí. son tantas cosas, cómo equilibrar ese o distribuir ese tiempo? Pues yo quizá lo que ahora diría es que, o sea, quizás suena muy pesimista, pero lo voy a decir, o sea, creo que no se puede. Creo que al final tienes que escoger, porque, por ejemplo, yo he tenido alumnos que me dicen, ¿por qué no te dedicas a tocar? Y yo muchas veces lo que les he respondido es, bueno, porque si yo me dedicara a tocar, como cuando hice mi examen de titulación,
dejé mucho tiempo el canal. Mucho tiempo me refiero a meses, no sé, medio año, un año, en el que subía un video cada, no sé, cada 3, 4 meses, cuando tenía tiempo. Y estaba enfocado en realmente estudiar 6, 7 horas al día para poder abordar ese repertorio. Hoy en día sí sigo tocando, sí sigo practicando, pero yo sé que no puedo pretender tener una vida de, no de concertista, pero simplemente de presentarme y además tener un canal de YouTube y además dar clases y además llevar una vida de familia, ¿no? Digo, no tengo hijos, pero sí tengo una pareja. Y también, aunque parezca absurdo, las cosas de ser adulto, literalmente ir al súper y lavar ropa, quitan tiempo, ¿no? Entonces, Mucho. eso es otra cosa y eso es algo que también me ha gustado darme cuenta que gente que yo también admiro le pasa lo mismo. Hace poco vi un post de Facebook de un pianista español que yo admiro mucho y decía como que era un relato de ese día, de su día, y había lavar la ropa, llevar a los niños a la escuela y no sé qué más. Así. Y yo dije, pues claro, porque ya cuando uno tiene que ser adulto ya es más difícil, entre comillas. Entonces, pues realmente digo, mi prioridad en tiempo probablemente son mis alumnos y mis clases, en gran medida, pues por supuesto, porque es mi modo de vida, porque es lo que me da para vivir. En segundo lugar, quizá está ahí el canal, sí porque me gusta, pero también siendo muy honesto porque justo el canal es en gran medida lo que ha dado acceso a esos alumnos, a esos privilegios que ahora puedo tener desde el hecho de decir, no, bueno, no quiero tener tantos alumnos en este momento, se cierran las inscripciones y que cuando yo quiera diga, bueno, ahora sí quiero ahorrar para esto, entonces ahora sí voy a tomar un poco más de alumnos. Eh, Hasta otros privilegios como el acercarme a pianistas o a gente del medio musical que de otra forma difícilmente se hubiera dado, creo yo. Entonces, pues sí, yo tengo claro que no puedo pretender ahorita estudiar 6, 7, 8 horas diarias y además hacer todo lo demás. Entonces, quizá en algún momento eso cambie y quizá en algún momento diga, bueno, en esta temporada otra vez voy a dejar el canal y subir un video cada 5 meses y me voy a dedicar a estudiar para hacer esto, ¿no? Pero en este momento no estoy ahí, no me veo ahí. De hecho, justamente este año, desde enero, he intentado ser mucho más consistente con los videos de YouTube. No siempre se puede, pero sí lo he intentado. Y pues sí, es un poco estar navegando también. Yo creo que es esta cosa de que llegas a un balance total. Es un poco un mito, yo lo veo con toda la gente de mi alrededor y nunca llegas, siempre estás así como malabareando entre una cosa y otra. Te decía, llegué un poco tarde aquí por unos minutos porque tenía que afinarse el piano por cosas que voy a comenzar a hacer. Y aún así no quedó bien porque resulta que hay que cambiarle unas piezas y estas dos teclas están un poco malas y entonces van a venir el próximo lunes a afinarlo otra vez y entonces ya tengo que empezar a pensar cómo lo voy a hacer para subir video el próximo lunes porque voy a estar ocupado un poco con eso. Entonces siempre estás balanceando, pero yo creo que como que es tener claro qué es lo que más te importa o qué quieres hacer en ese momento y tratar de estar bien con eso, que no siempre se puede, o sea, tampoco eso de que uno siempre va feliz por la vida, porque también es un poco un mito, como de, ay, ya, estoy feliz, llegué a la felicidad y siempre estoy feliz y contento y nunca pasa nada. No, pues no. Hace poco también escuchaba a alguien hablando de que terminó, bueno, empezó a estudiar el instrumento en un lado, viajó para hacer el pregrado, después aplicó algunas becas para irse a la maestría y bueno, no sé qué. Y al final iba cerrando su relato diciendo, y casi pierdo mi matrimonio. Sí, es que eso es una realidad. Hace poco leía un libro de una profesora que se llamaba como La situación de los músicos en México, como la situación social de los músicos en México. Y una parte del libro literalmente habla de lo difícil que es mantener las relaciones para los músicos profesionales. Porque si quieres tener una carrera así de concertismo y tal, pues es difícil. Hace poco platicaba con una maestra que es pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional y nos estaba contando que
acababa ahí de terminar una relación porque era complicado con los tiempos y todo. Y digamos, si me voy a cosas ya mucho más de gente famosa, pues esta pianista Yuya Wang hace poco terminó una relación con un director de orquesta. Eso no me consta, pero no creo que el hecho de que el señor tenga 4 orquestas y ella esté tocando conciertos como loca, pues no creo que no tenga nada que ver con que Sí, no claro. puedes tener una vida más personal, ¿no? Y está bien, pues cada quien escoge lo que mejor le parece, pero creo que es una realidad. Sí, yo escuchaba también a alguien decía que en algún momento, ya en la vida profesional, ya después de lo que es de la universidad y todo eso, que en algún momento tiene que uno sacar por lo menos 2 años. Ellos estaban hablando específicamente, era de como el de la ansiedad al tocar, al presentarse como solistas. Decía que había que sacar por lo menos 2 años en los que uno pudiera disponer de 6 u 8 horas diarias esclavizado al instrumento, porque parte, digamos, de lo que ellos decían, parte de lo que, eh, por lo que se presenta la ansiedad al tocar, es el no sentirse preparado. Sí, Entonces, decía, por lo menos unos 2 años en los que usted trate de sentirse lo más preparado posible y no más, porque si no, la vida se le acaba el resto de vida, digamos, el resto de vida social, el resto de vida familiar, todo eso, porque de verdad, sí, no, es muy complicado que sí es eso complicado. se pueda. Mm. En el caso de un poco más de la parte ya del video de YouTube, em, ¿cómo, o sea, toda la parte, digamos, de producción y todo eso, todo lo haces tú solito o hay alguien Sí, más? sí, también es eso que yo realmente edito y, o sea, todo lo que se hace en el canal lo hago yo realmente y en el canal y en Instagram. Em, Porque contrario a lo que pudiera parecer, digo, ahora estoy un poco más arriba de 100,000 suscriptores, pero realmente los ingresos que da YouTube no nos dan ni siquiera para contratar un editor, digamos, por ejemplo. Entonces, pues lo tengo que hacer yo porque si no, nadie más lo va a hacer, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, como bueno, ya hablamos de que el obtener contactos, experiencia y todo eso, pero cuál de pronto sería otro tipo de beneficios que ha traído el poder estar en YouTube? Así que quisieras compartir. Pues yo creo que quizás de lo que más valoro es justo lo que decía de aprender de personas de las que quizá de otra forma no podría aprender, ¿no? Digo, no he tampoco entrevistado a tanta gente, pero tan solo la idea de que yo, por ejemplo, cuando entré a la facultad, tenía el sueño guajiro, ¿no? De algún día participar en el concurso Chopin. Y pues ahora a la distancia veo que si yo hubiera realmente querido eso y hubiera tenido alguna guía o hubiera investigado más, mi camino tendría que haber sido muy diferente. Pero lo que sí pude es por lo menos ya conocí a un ganador del concurso Chopin en vivo y ya pude verlo ensayar y ver cómo se equivocaba mientras estaba ensayando y verlo cansado y escuchar de su propia boca que es cansado y que por mucho que parezca que viajan un montón, no tienen tiempo para ver nada. Entonces, eso es algo que yo valoro mucho, es poder aprender de esa gente que sí creo que de otra forma no podría conocer. Eh, y luego la otra cosa es al mismo tiempo también saber que a la gente le funciona lo que les puedo compartir, ¿no? Digo, como profesor creo que una cosa que es muy gratificante siempre es enseñarle algo al alumno, mostrarle algo al alumno y ver que le funciona, que va avanzando, que puedes realmente ayudarle a resolver esos problemas. Y con una cosa como el canal lo ves a gran escala. Y no solo ayudarles en el sentido de que les salga mejor una escala o un pasaje, sino he tenido gente que me ha escrito y me ha dicho como, no, pues yo me hacían bullying en el conservatorio porque tengo un problema de salud y entonces uso bastón, pero vi tu video y entonces pues ya no me salí de la escuela y voy a intentar. O sea, eso creo que de otra forma es complicado que tengas ese impacto en la gente. Y es algo que a veces, o sea, que obviamente me hace sentir bien,
a veces me asombra y a veces incluso me da un poco de nerviosismo porque digo, que algo así tenga ese impacto en las personas, pues a veces da un poco de miedo, ¿no? Es como, ¿qué tipo de responsabilidad tienes ahí? Y siento que sí, es algo que me gusta mucho eh, y es algo a veces también que puede ser difícil de manejar, pero me gusta, me sigue gustando y pues por lo menos en el futuro próximo pienso seguirlo haciendo. Sería como darse uno cuenta que el valor, o no el valor, sino el trabajo del docente va más allá que simplemente enseñar la materia en la que se está especializando, se especializó. Sí, Yo creo que a veces el hecho de que la persona aprenda música y no se dedique a la música ni se vaya a estudiar profesionalmente música, ya ha recibido muchísimo, muchísimo bueno para su vida, para su desarrollo personal. ¿Cuál sería sí, claro. como de pronto esa apreciación de la labor docente en la sociedad o sí, como en el mundo? Sí, pues un poco lo que hablaba hace rato, ¿no? De que cada alumno es diferente y sí me han tocado alumnos que eventualmente me han dicho como, bueno, es que ahora ese patrón de conducta que yo reconozco y que yo ya sabía que tenía, pues me ha ayudado el instrumento y me han ayudado las clases a trabajarlo incluso, ¿no? O sea, desde ser un poco obsesivo compulsivo y querer repetir lo mismo hasta que te salga porque por alguna razón tienes la compulsión de que te tiene que salir bien. Eh, Eso, el que te digan que justo como tú dices, que tu labor como docente no solo es con el instrumento y con la música, sino que va más allá de eso, pues sí, sí es una cosa muy valiosa. Y también darte cuenta, o sea, uno como profesor también va aprendiendo muchas cosas y, o sea, creo que si te gusta y realmente estás abierto y no lo haces simplemente por un interés, también tú aprendes muchas cosas hasta de ti mismo y a veces hasta te ves reflejado en los alumnos. A veces incluso dices, ah, creo que yo también hago eso y entonces ya no me gusta y creo que también lo voy a modificar porque quizá incluso me está haciendo daño, ¿no? Yo lo viví eh, y hay ciertas cuestiones que ahora he dejado ir porque digo, esta cosa que hace rato decía de, bueno, es que yo no puedo pretender estudiar 8 horas diarias y además tener un canal y además dar clases, es algo que no me ha sido fácil entender. Es algo que no me ha sido fácil el decir, bueno, la gente me conoce, me reconoce y entonces yo, además de todo lo que hago, tengo que también poder tocar lo que sea que me pidan en vivo en el momento. Y entonces tengo que estudiar 8 horas diarias y no, o sea, darme cuenta de que no, de que ya me estaba desvelando de más, de que ya estaba con un cansancio crónico así horrible y de que tenía que bajarle un poco a ese ritmo, ¿no? Y que pues si algo tenía que sacrificar en este momento es las horas en el instrumento. Quizá después regrese otra vez a ese ritmo de práctica, pero ahora no, siento que estoy en una etapa en la que no quiero hacer eso y siento que incluso tengo que bajarle porque siento que tengo que trabajar en esa parte. Y eso es algo que también me doy cuenta con los alumnos, que a veces he tenido alumnos que quieren hacer maestría, quieren tener trabajo, quieren estudiar piano, quieren nadar, quieren hacer ejercicio. Y yo les digo, oye, si ya no, tuve una alumna, por ejemplo, que incluso seguía pagando su mensualidad y después de cierto tiempo le dije, oye, ¿sabes qué? No has podido ni siquiera tomar clase. Si quieres seguir tomando clase, págame una mensualidad y tómala cuando quieras. Y después de que se acabe ese crédito, me vuelves a pagar si quieres, pero siento que no estás realmente aprovechando las clases. Y para mí sería muy cómodo decirte, sígueme pagando sin tomar clases, pero tampoco me siento cómodo con eso. Y era justamente porque era una persona que estaba estudiando una maestría, tenía un puesto de trabajo muy absorbente y además estaba haciendo otras tantas cosas. Y pues yo ahí también me vi reflejado. También estoy igual, ¿no? O sea, entonces, Quizás debería escucharme el exacto, consejo sí, que le estoy exacto. dando. Exactamente, sí, quizá debería hacerme caso a mí mismo, pero bueno. ¿Cuál sería de pronto ese consejo o aquello que quieras, el mensaje que quieras darle a alguien que esté interesado en iniciarse en la música? Pues quizá Por que hobby aunque o es algo profesional. que aunque es algo muy quizá difícil de tener claro al principio, eh, que intenten explorar, bueno, a la larga qué quieren de la música
y también, o sea, quizás suena un poco como un regaño, pero que intenten ser congruentes con eso. O sea, porque pues he tenido gente que estudia por pasatiempo, por hobby, y que sí dice que quiere tocar muy bien y así, pero después no está ahí el esfuerzo, ¿no? Y a veces no es porque no quieran, a veces es justo por lo mismo, porque quizá tienen un montón de otras cosas y no se han puesto realmente a ver o a pensar que, ok, bueno, sí quieres aprender a tocar el piano relativamente bien, pero si trabajas de 7 de la mañana a 11 de la noche, bueno, quizá es un poco complicado, ¿no? Y entonces deberías plantearte qué quieres realmente, ¿no? O sea, quizás suena muy extremo y yo sé que suena un poco absurdo, pero sí siento que en el mundo de hoy nos hace mucho falta tener claro cuáles son nuestras prioridades y no estar pensando como que tenemos que hacer todo, porque creo que ahora hay mucho una cosa justo como de tienes que trabajar, estudiar, hacer ejercicio, comer bien, leer, eh, componer si eres músico y además tienes que aprender las redes sociales y además tienes que empezar a invertir en acciones porque te estás haciendo viejo y es como, o sea, sí, pero no, yo creo que no se puede todo y no lo digo en afán de decepcionar a la gente o de deprimir a la gente, pero creo que a uno le hace más daño pensar que justo la vida da para todo y siento que no, siento que hay que tener prioridades y que pueden cambiar de un momento a otro, pero que sí es importante que intentes tenerlo claro, ya sea desde cuál es tu prioridad al aprender un instrumento hasta si tu prioridad es aprender ese instrumento o si tu prioridad es trabajar muchas horas porque en este momento quieres por alguna razón tener más dinero, que es válido, pero pues es complicado tener las dos cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Daniel, ¿y qué planes hay para el futuro? Pues esa Eh, pregunta siempre que me la hacen es un poco como que, no sé, porque, por ahí vi o sea, tengo que muchas lanzaste ideas. una aplicación. Lanzaste una aplicación. Sí, ¿Hay algo pues relacionado de pronto con eso? justo eso es una cosa que hice un tanto como explorando digamos, este yo del pasado, que iba a estudiar ingeniería civil y mi segunda opción era estudiar ciencias de la computación. De hecho, justo en el bachillerato también tuve como una especie de carrera técnica, le decían, como de programación. Entonces ese mundo siempre me ha gustado, también por eso tengo el canal y por eso me gusta experimentar cosas con la tecnología. Eh, sí, la empecé a hacer, digamos que empecé a hacer como un curso en línea de programación y sí me gustaría meterme un poco en eso. Digamos que la aplicación fue un poco como, bueno, veamos qué tan complicado es entrar a este mundo y veamos qué tanto puedo hacer yo por mi cuenta. Ya tuve la experiencia y creo que quizá en un futuro sí retome algo en ese campo. Por el momento no estoy tan enfocado ahí, pero no lo descarto. Pero así como eso hay otras cosas. Por ejemplo, en parte, una de las razones por las que quería que afinaran el piano es porque quiero empezar a hacer entrevistas con pianistas, pero físicamente, y que toquen en vivo en el canal. Quizá una Mm. cosa como más de difusión. Eh, Está eso, de pronto, pues la semana pasada, por ejemplo, hice en colaboración con un colega y con la maestra que te mencionaba, hicimos una masterclass, también en colaboración ahí con Yamaha, eh, que yo sé que esas cosas a veces van, a veces vienen, ya en algún momento había grabado un par de videos en colaboración con Yamaha, pero no sé, o sea, digamos que hay muchas cosas por aquí y por allá, pero realmente no tengo así como un plan maestro específico de qué quiero hacer en un futuro. Sí sé que quiero seguir dando clases y lo que sí sé es que sí en algún momento sí quiero volver un poco a tocar más, porque ahorita estoy bien, me ha caído bien este descanso. Porque algunos, por no decir varios, la mayoría de instrumentistas, cuando alcanzan un nivel bueno, alto, como que se aburren del clasicismo, del romanticismo y de una vez empiezan ya siglo XX, música contemporánea, vanguardia. ¿Qué pasa? No sé, quizá es un poco, digo, yo no considero que esté en un nivel así altísimo como, o sea, en el sentido de lo que se puede llegar a tener en la música académica como pianista académico.
Y no sé, quizá lo que yo veo es que empieza a ser como estimulante mentalmente. Por ejemplo, a mí hay cosas del repertorio, ni siquiera tan moderno, o sea, de repertorio ya muy viejo. Para mí hay cosas incluso actualmente de gente como Debussy y Ravel, que solo me gustan si las toco, pero así de escucharlas no me entran, porque como que necesito saber, ok, a ver cómo está hecho esto para realmente disfrutarlo. Es más, ha habido piezas que he tocado, incluso hasta de Beethoven, de gente que tú dirías, bueno, pues es lo más clásico del mundo, que tampoco las entiendo muy bien hasta que las toco. O sea, sí quizá puedo escucharlas y tal, pero no sé. También otra cosa es un poco lo que decías tú de el medio. Siento que ahorita la música académica está un poco atrapada entre la gente que es ultra conservadora y que quiere seguir programando a Chopin, Beethoven, Bach, Liszt y Mozart, y aquellos que dicen, no, tenemos que ya programar cosas nuevas y no estar programando 20 veces la novena sinfonía, ni aunque sea su aniversario, y entonces hay que programar música nueva, y siento que los compositores también están atrapados como en una guerra antitonalidad y que sea original, que suene nuevo, que la partitura ni siquiera se vea como una partitura, que haya improvisación, porque hay que recuperar la improvisación. No sé, o sea, no digo que nada de eso esté mal, pero lo que veo es mucha desarticulación. Les digo, tampoco soy nadie para criticarlo porque yo ni soy compositor ni nada, o sea, pero sí veo que en lo que es el medio de la música académica, en las salas de conciertos, en los intérpretes, cada quien está un poco en lo que le interesa y así no hay como una articulación de qué deberíamos tocar, qué deberíamos programar, qué funciona más, qué funciona menos. Bueno, no hay ni siquiera un acuerdo entre cuál es el incentivo, si deberíamos programar música eh, que lleve más gente a las salas de conciertos, si deberíamos programar música que sea más valiosa o mejor, entre comillas. Este, Ni en eso nos ponemos de acuerdo, entonces como que veo un poco complicado el panorama de los músicos. Bueno, ya para despedirnos, 3 obras para piano recomendadas, así como para alguien que no esté muy familiarizado con la música clásica, digamos, bien digeribles. Pues yo voy a recomendar Chopin porque a mí siempre me ha gustado y cuando no sabía mucho de música académica fue como lo que de las primeras cosas que me atrapó. Cualquier cosa realmente, cualquiera de los nocturnos o los valses, creo que son las cosas más accesibles y más disfrutables. Eh, Quizá algo un poco más extraño es una pieza que, más extraño pero no, porque es una pieza que suena como un poco como jazz, pero con música académica, que es la tocatina de Kapustin. Me gusta mucho. Y hay una versión por ahí de una especie de banda, creo que japonesa, de rock progresivo que además tomaron esa pieza de Kapustin, la tocaron como a la mitad de la velocidad y le pusieron una batería y un saxofón encima y también suena muy bien. Entonces, la versión de la banda japonesa también se llama Tocatina, pero la banda se llama Mouse on the Keys, como ratón en las teclas, algo así. Entonces, quizá esa pieza y, no sé, la última, quizá algo parecido a la Tocatina, pero es de un compositor que, según yo, es mexicano, aunque el nombre no suena nada mexicano, que es Samuel Siman, que se llama... Eh, ¿cómo se llama esa pieza? Algo en Two Movements. Déjame buscarla y les digo el título exacto, porque no me acuerdo del nombre realmente. Eh, pero sí, esas tres piezas, porque podrían funcionar. Se llama Two Motions in One Movement, de Samuel Siman. Entonces, Ok, está divertida, aunque suena un poco extraña. listo. Daniel, ¿dónde la gente puede encontrarte? ¿Dónde pueden contactar contigo para saber más de lo que haces? Pues principalmente en mi canal de YouTube, que se llama igual que yo, Daniel Gregorio. Y ya ahí encuentran todas las redes. En realidad, en la que estoy más activo es en YouTube y en segundo lugar en Instagram. En las otras tengo Facebook y tengo Twitter. Creo que nadie sabe que tengo Twitter. Y no lo utilizo hace un siglo. Eh, pero sí, YouTube e Instagram sobre todo. Y si me quieren escribir, preguntar.
cualquier duda o algo en mi correo, que también pueden encontrar en el canal, pero se los digo, es de-goyo@hotmail.com. Por allá también me pueden encontrar. Listo, Daniel, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por hacerlo todo tan fácil y por compartir este rato aquí de charla. Sí, de qué, Alfonso, gracias por la invitación. Estuvo muy entretenida la charla. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en un episodio más de Aprendiz Musical, el podcast. Recuerden que pueden seguir a Aprendiz Musical en diferentes redes sociales y pueden enviar cualquier mensaje a podcast@aprendizmusical.com. Alfonso Ortiz, su anfitrión, se despide.